pero amo más a mi hermano, el hombre. Amigos de PCN, un saludo para ustedes de una empresa que está de luto. Pasteurizadora Jersey del Noroeste, que alimenta a Tijuana desde 1926. Una empresa con gran historia. Una empresa 100% tijuanense cuya preocupación fundamental fue la buena alimentación de las familias tijuanenses, produciendo una de las mejores leches que se producen en el país. Jersey está de luto. Don Ernesto Jiménez, fundador, creador de esta gran empresa, ha dejado de existir, pero deja un ejemplo de tenacidad, de amor a Tijuana, que todos los que lo conocimos, todos los que tuvimos la fortuna de tratarlo y de ser sus amigos, debemos seguir ese ejemplo de trabajo, de tenacidad, de hacer todo lo posible por convertirse en un benefactor de nuestra ciudad. Hay muchos ejemplos a seguir. El edificio de la Sociedad de Historia, el edificio de Canacintra, los edificios en los que ha estado dando vivienda a sus trabajadores, vivienda gratis, sin costo, cosa que es muy difícil saber que otras empresas lo hacen, no solo en la República, sino especialmente en Baja California. De que un servidor tenga memoria, solo Ernesto Jiménez construyó edificios para que sus trabajadores tengan vivienda gratis. ¿Saben ustedes de algún caso similar? ¿Verdad que no? Ese es un ejemplo de amor al prójimo, de respeto y estímulo a sus trabajadores. Siempre sus empleados, sus trabajadores de planta, sus trabajadores de establo, siempre han manifestado un total reconocimiento y gratitud a don Ernesto Jiménez. Sobre el particular, Pepe Saldaya, que tuvo una relación muy cercana, habrá de hacernos una narrativa de una serie de situaciones y de eventos que han caracterizado la vida de Ernesto Jiménez como una vida útil, como una vida constructiva, como una vida de un sello esencialmente humanista. Pepe, bienvenido. Hemos tenido ausencias tuyas durante unas semanas, pero no podías tú, como amigo de Ernesto Jiménez, mi campeón, como yo le llamaba, no podías sustraerte a participar en un programa en el que se diesen a conocer pasajes muy importantes, no solo de su vida personal, sino de su vida como empresario, tanto
de la Jersey, como empresario de ese viril deporte que le llaman el deporte de cristiana, o sea, el boxeo. Pepe, así es. Una vez más, bienvenido. No, al contrario. Y empieza a platicarnos sobre las vivencias que tienes tú y que viviste tan cerca de don Ernesto Jiménez en momentos cumbre de su acción como empresario y como hombre. Al igual que sus palabras, a mí me llena de satisfacción, primeramente agradecerle la posibilidad de hablar de una persona al que consideré no nada más un gran amigo, patrón y patrocinador, era un protector mío. En la misa en que estuvimos presentes, don Ernesto, en cuerpo ya ahí en la iglesia de San Francisco, don Luis Franco Prado y su servidor, palpamos la cantidad de amigos que tenía, la cantidad de personas que en alguna forma algo le debemos a don Ernesto Jiménez, al Grupo Jersey. Por cierto, vale la pena comentar en este momento que no nada más somos los únicos tristes, don Luis. Miren, hay infinidad de personas que estaban bien cercas a don Ernesto. Voy a mencionar, por ejemplo, a Claudio Camacho, a Santos León y a Joaquín Paredes Miguel. Ellos eran sus guías a diario en ese cuidado personal. Eran sus escoltas. Sus escoltas. Entonces, vale la pena comentar a sus secretarias, a Shelly Tequida, a Amanda Maravilla, a Michelle Mesta, a Pilar de la Paz. Que siempre ha estado o estuvo con Ernesto Jiménez desde muchos años atrás, siempre pendiente de las órdenes de mi campeón. Vamos a hablar de nuestro campeón en este momento, don Ernesto Jiménez Orozco, y vamos a iniciar con su padre. ¿Le parece bien que con las imágenes demostremos a propios y extraños la capacidad que tenía don Ernesto Jiménez para producir una empresa, para distribuir una empresa? Aquí se encuentra don Cesario Jiménez Pérez, padre de don Ernesto, que allá en los años 20 tuvo a bien comprarle a Adolfo Ramírez una distribución de leche en Tijuana. Es curioso mencionar esto porque esa es la visión de don Ernesto, de la familia Jiménez, que inició don Cesario. Fíjese, querido amigo, don Luis Franco Prado, querido auditorio, que esa concesión costó 350 pesos. ¿Y saben por qué la compró? ¿Y por qué la vendió don Adolfo Ramírez? Porque dijo don Adolfo que no le gustaba madrugar. Detalle sumamente simpático, que por no levantarse temprano prefirió vender su modesta empresa sin imaginarse que esa modesta empresa, en manos de don Cesario y posteriormente bajo la dirección de mi campeón Ernesto Jiménez, de nuestro campeón Ernesto Jiménez, llegara a la altura que ocupa como una de las más importantes empresas productoras de leche. En este momento acaba de apoyarnos Jesús. Gracias, Jesús, por estas imágenes, y en ese orden las quisimos mostrar porque este es en 1925 un recibo de lo que era la compañía eléctrica de la familia Barbachano, Manuel Barbachano, de Miguel, los famosos Migueles, ¿verdad? Entonces,
aquí estamos viendo 1925, 20 pesos costaba ese inicio de darle luz a Jersey. En ese tiempo era la Suiza. Vamos a continuar con las imágenes, Jesús, porque en ella, cada una de ellas, cada una, trae su propia lectura. Entonces, don Luis, yo creo que esta es la base fundamental del pensamiento filosófico de don Ernesto Jiménez. El decálogo que estamos viendo en pantalla y que voy a tratar de leerlo de acuerdo con el espíritu con el que el campeón lo creó, dice: vuelve a empezar. Cuando tengas un fracaso, vuelve a empezar. Cuando quiebre un negocio, vuelve a empezar. Y por el estilo, una serie de sentencias en las que se refleja el espíritu de lucha, el espíritu humanista de Ernesto Jiménez. Porque en ese decálogo dice: si tienes la traición de un amigo, inclusive, vuelve a empezar. Así es. Aunque sientas el cansancio, vuelve a empezar. En otras palabras, siempre se preocupó él, de acuerdo con el espíritu plasmado en ese decálogo, porque a pesar de los tropiezos, todos tuviésemos la entereza y la decisión de volver a empezar, no obstante las traiciones, no obstante los fracasos, no obstante los tropiezos. Siempre volver a empezar. Así es, y vale la pena comentarlo, que la empresa obviamente pasó por ratos muy difíciles. Tan es así que tendremos que ubicar en esos históricos momentos que había mucha gente que se dedicaba a la producción de leche, y personajes que vale la pena comentar porque afines a don Ernesto también producían su propia leche. Por ejemplo, tenemos a don Martín Loperena, tenemos también a don Sotero Reynoso, a don Lauro Escobedo, a don Tomás Aquino, a don Tomás Corona. Comento esto porque estar hablando en este momento de lo que es Jersey, no podemos esconder ni olvidar las situaciones en las que don Ernesto volvió a empezar. Volvió a empezar como los boxeadores, round por round. Así es, don Jesús Rubalcaba es mención aparte. Quiero comentarles que la familia Rubalcaba tuvo una relación muy amistosa, muy cercana a don Ernesto. Eran de la misma edad. Y, por cierto, nos avisa y nos da información Hugo Martín del Campo que él conoció a la familia de Rubalcaba. Y tanto Mariano como Jesús eran parte de las amistades de don Ernesto. A él le decían el Charro. No sé si recuerde al famoso Charro Rubalcaba. Era de las gentes muy afines a don Ernesto. Y por cierto, en una de sus pasiones, acuérdate que tenía varias pasiones. Obviamente la empresa era la número 1. El box se puede decir que era la número 2. El box. Le comentaban a él el conscripto, porque también se animó a ser promotor de box. De esa manera vamos viendo cómo la personalidad del hombre define. Don Luis Franco Prado, yo le voy a comentar una situación que me sorprendió. Un día se quitó sus lentes
y vi sus ojos. Y vi unos ojos tan pequeños como jamás en mi vida había visto ojos tan pequeños. Le dije, don Ernesto, ¿qué ojos tan pequeños tiene? Pero qué visión tan grande, la diferencia. Qué visión tan grande. Porque obviamente recuerda don Luis Franco Prado la Canacintra. Yo le pediría a Jesús Juárez que nos ponga la imagen en donde se establece la Canacintra, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en donde fue una visión de esos ojos que creo que son importantes. Aquí estamos viendo los primeros productores de leche, pero hay una imagen en donde se ve claramente la parte importante de lo que es Canacintra, en donde se ubican los personajes que eran comunes a don Ernesto Jiménez. Jesús Remigio Soler, aquí estaba también apuntado, Ramón Villaseñor, el señor Bombardelli. Esas personas fueron productores de leche y todos pasaron porque no tuvieron la visión de don Ernesto Jiménez. Y es importante comentarlos. Ahí está don Jesús Saldate, don Ramón Villaseñor. Entonces vamos viendo cómo esta empresa fue superando escollos, superando quiebras, y de esa manera estos primeros productores de leche en Tijuana pasaron a otros negocios que le dieron posibilidades de comercio también. Esto es importante porque se ubicaban en todo el área de Tijuana, Cañón del Padre, el rumbo de la Mesa, cerca de la presa, por el rumbo de Playas de Tijuana, por el rumbo del centro. Entonces es importante comentar que estos primeros productores de leche nos llevan a una personalidad con base en lo que don Luis Franco nos dice del decálogo de don Ernesto Jiménez: volver a empezar. Y a propósito, después de la pausa, volveremos a empezar con la narrativa de don Ernesto Jiménez Orozco, nuestro campeón. Nuestro campeón, así es. Le voy a comentar cuál es la foto. Es lo que te decía Sí, yo. ajá, sí. Pues Sí. estamos Ajá. por ¿Qué tal? demás. Buen día. ¿Cómo estás, Franco? ¿No vino Bernardina? Lo mismo es que tenemos para rato aquí, Sí. nomás dejamos el cierre para ustedes. Sí. Le lleva besitos a mi amiga. Sí. Ah, ok. Sí, ahorita me los paso. Póngamelos acá. Ahorita se los llevo yo. Que por cierto me dijo que muchas gracias por sus... Acá se los pongo para que no se ¿Vienes, India? No, tuve que trabajar. Ah, bueno, entonces, después del segundo corte con usted. Para tu comunidad contamos con 5 sucursales cerca de ti. En Tijuana, en el centro, estamos en Piopico número 1751 entre 9 y 10, a una cuadra de Tecno. Teléfono 685-9764. Principal Minarete, en Boulevard Taguada, número 4002. Sí. Nos está haciendo mella ¿cómo se llama? El licenciado. Ah, está ya Sí, trayendo. sí, está, ajá. Y diciéndole cuál. Ajá. En Fundadores, número 6.000.